estudio se viene realizando desde el 2010 y busca entender cómo los cambios en las percepciones sobre el trabajo a lo largo del tiempo impactan en las personas. Nos interesa conocer la percepción de los trabajadores y las trabajadoras porque en función de eso podemos generar estrategias preventivas mucho más cercanas y mucho más sentidas por las personas. Y en la manera en que la persona le da sentido al trabajo, a las normas, a las relaciones, lo que se ha visto es que impacta mucho mejor y positivamente no solamente en la salud mental, sino en la salud integral. Esta muestra son 1.500 personas de distintos tipos de formalización en el trabajo. Personas que trabajan con contrato, personas que trabajan de manera independiente y también, por supuesto, personas sin contrato entre 18 y 65 años, residentes en las principales ciudades de nuestro país y se realizó entre los meses de julio y agosto. Para nosotros como IST, este análisis es clave porque nos ayuda a mejorar y a implementar sobre todo estrategias preventivas que tengan sentido e impacto en las organizaciones. Los dejo entonces con Patricio Politzer, que nos explicará este estudio. Bueno, vamos a proceder a presentar los principales resultados del estudio Suma al Trabajo versión 2024. Este estudio se viene realizando desde el año 2010, así que además tenemos mediciones evolutivas respecto de lo que está cambiando en el vínculo de los trabajadores y trabajadoras en su relación con el trabajo y con sus entornos laborales. Bien, el objetivo del estudio es, como lo dijimos, es fundamentalmente detectar y comprender cuáles son los cambios que se están produciendo en los trabajadores y trabajadoras en Chile. Sabemos que uno de los aspectos que más se ha transformado en el último tiempo tiene que ver con el vínculo de las personas con sus trabajos y por lo tanto este estudio nos entrega luces respecto a lo que son esos cambios y lo que pueden hacer las empresas para adecuarse a los cambios que se están experimentando en el plano del trabajo. El estudio se basa en encuestas a 1.500 personas aproximadamente, personas que trabajan de manera dependiente, independiente, por cuenta propia, entre 18 a 65 años, de distintas zonas geográficas. Eso es muy importante. Este es un estudio que tiene una cobertura geográfica importante, de distintos rubros, de distintos niveles de cargo. Esto hace al estudio particularmente representativo de la realidad laboral en nuestro país. Bien, lo primero que vamos a analizar es el vínculo con el trabajo. ¿Cuál es el vínculo con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras chilenas? Vamos a ver aquí que se han producido cambios bien interesantes. La primera pregunta tiene que ver con la centralidad que el trabajo tiene en la vida de las personas. La pregunta acá es ¿cuán importante es el trabajo en la vida? Como ustedes pueden ver ahí, las categorías son muy importante o extremadamente importante, importante y poco, nada importante. Si nos centramos en el indicador más positivo, la importancia y la extremada importancia que se le asigna al trabajo, eso alcanza en la versión 2024 del estudio al 67%. Es decir, estamos hablando que 7 de cada 10 personas declara que el trabajo es muy o extremadamente importante, que si le sumamos el porcentaje de personas que declara que es importante, llegamos a un 98%, donde prácticamente todas las personas entrevistadas declaran que el trabajo cumple un rol central en sus vidas. Ahora, esto tiene matices según las características de los trabajadores y trabajadoras entrevistadas. Vemos acá que tiende a aparecer con mucha más fuerza la centralidad del trabajo en el caso de los trabajadores hombres. Esta centralidad del trabajo o esta importancia tiende a crecer fundamentalmente en las edades intermedias. Fíjense que bien interesante ahí que son los trabajadores más jóvenes los que declaran menor importancia del trabajo en sus vidas. Por lo tanto, esto nos da cuenta de un cambio generacional respecto al rol que tiene el trabajo en relación a otros ámbitos de la vida que no ocurre todavía en las generaciones más adultas, donde el trabajo efectivamente tiene un rol muy importante. Y la otra característica interesante es que por nivel socioeconómico de los trabajadores no hay diferencia, es decir, la centralidad del trabajo es bastante transversal, independiente del nivel socioeconómico de las personas.
Bueno, acá hay un dato bien importante porque tiene que ver con la evolución que ha tenido esto desde que empezamos a medir este indicador, que es el año 2013. Ustedes pueden ver el porcentaje de personas que declara que el trabajo es muy importante o extremadamente importante. Hasta el año 2020 esto llega del orden del 70-75% de personas que declaraban que el trabajo era muy importante. Tuvo una baja significativa el 2021. Tiende a recuperarse muy levemente, pero claramente aquí lo que estamos viendo es un cambio importante en las personas en los últimos años respecto a la centralidad del trabajo. De alguna u otra manera, la revalorización que las personas están haciendo de otros ámbitos de la vida hacen que el trabajo, si bien sigue siendo un aspecto bien importante, no lo sea tanto como lo fue antaño, y yo creo que eso refleja un cambio respecto de la importancia y el rol que tiene el trabajo en la vida de las personas. ¿Cuál es el significado que se le atribuye al trabajo? Acá hay varias categorías donde las personas tenían que declarar su grado de acuerdo o desacuerdo respecto de si el trabajo significaba todos estos distintos sinónimos o sentidos, ¿no? Y lo que aparece como más fuerte es la vinculación del trabajo con el ganar dinero. El 84% de las personas declara que es el principal significado que el trabajo tiene. Pero en segundo lugar, y bastante cerca, está el trabajo es para aprender y saber más, y el trabajo es para contribuir en algo importante, sin perjuicio que el trabajo sigue significando un rol instrumental económico. Aparece también con mucha fuerza el rol más vinculado con el desarrollo, es decir, con el sentido de desarrollo profesional y personal que puede significar el trabajo para las personas. Bien, lo que tenemos acá fundamentalmente es el ranking de los distintos significados que el trabajo tiene para los distintos grupos de edad que incluye el estudio, de personas de 18 a 29 años, 30 a 44, 45 a 59, 60 o más años. Y lo que vemos en este gráfico es la ubicación que ocupa cada significado respecto al resto, ¿no? Una especie de ranking, donde, como ustedes pueden ver, para todos los grupos de edad, el principal significado asociado al trabajo es el ganar dinero. Eso es un elemento bastante transversal, pero en los elementos que le siguen ya empiezan a aparecer algunos matices interesantes por edad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el trabajo es para aprender. Vemos que son los grupos de trabajadores y trabajadoras de menores edad los que efectivamente le dan más importancia a ese rol, el rol del aprendizaje respecto del resto de los grupos, y el punto de vista también del punto de vista del altruismo, del trabajo es para ayudar a otros, también aparece más fuerte en los grupos de menores edad. Lo contrario, es decir, cosas que son más relevantes aparentemente para los trabajadores de mayor edad, tiene que ver con que el trabajo tiene que ser algo que a uno le guste, es decir, este sentido más vocacional que el trabajo debiera tener es más fuerte progresivamente a medida que se aumenta en la edad. Bueno, y acá hay un ranking evolutivo, es decir, cuál es el lugar que ha ocupado estos significados en el tiempo. Vemos nuevamente que el trabajo para ganar dinero históricamente se ha mantenido siempre en el primer lugar, ha sido el principal significado que tiene para las personas. Sin embargo, vemos algunas tendencias. Por ejemplo, el trabajo es para aprender y saber más. Vean ustedes, el año 2014 estaba en el 6º lugar y hoy día está en el 2º lugar. Es decir, estamos viendo ahí una tendencia bien importante en términos del rol que el trabajo tiene como lugar de aprendizaje y de desarrollo profesional, ¿no? Por otro lado, también vemos que ha crecido esta idea de que el trabajo tiene que ser algo que a uno le guste. En el año 2014 ocupó el 7º lugar y en el año 2024, la última versión del estudio, alcanza un 4º lugar. Por lo tanto, ahí también vemos una tendencia de una búsqueda por una motivación intrínseca al trabajo, es decir, de que de alguna u otra manera el trabajo se adecue con los intereses, con los gustos personales, ¿no? Con las vocaciones, etc. Y también vemos algunas bajas, ¿no? El trabajo es para acceder a posiciones de mayor responsabilidad y el trabajo es para ser reconocido. Son dos significados que desde el punto de vista de las mediciones que se han realizado desde el 2013 muestran una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ¿qué es lo que nos señala esta información? Es que las personas están valorizando mucho más el desarrollo, ¿no? La motivación intrínseca del trabajo versus
elementos más externos, ¿no? Esta idea de acceder a posiciones o este sentido que tiene que ver con el ser reconocido, que ha ido perdiendo fuerza, ¿no? La búsqueda de las personas aparentemente tiene que ver con sentirse más pleno uno en el trabajo que de obtener muchas referencias o muchos reconocimientos externos en términos relativos. Bienestar personal. Bien, en esta sección del estudio se aborda la satisfacción, ¿no? Anteriormente lo que vimos es el sentido que el trabajo tiene. Acá abordamos los temas de satisfacción. Primero tenemos aquí algunos resultados respecto de la satisfacción con ámbitos relacionados con el trabajo, el estado de salud mental, disponibilidad y uso del tiempo libre, el tipo de trabajo, su desarrollo profesional, el estado de salud física, el lugar o empresa en la que se trabaja, son los aspectos que se evalúan. Aquí a las personas se les pide que evalúen en una escala de 1 a 7 y lo que estamos viendo acá son los porcentajes de notas 6 y 7, es decir, los porcentajes de notas positivas. Vemos que en general son aspectos que no superan el 50%, es decir, estamos hablando que en general son aspectos que son percibidos precarios por parte de los trabajadores y trabajadoras entrevistados. Particularmente lo que tiene que ver con la satisfacción con el lugar de trabajo, la satisfacción con la salud física, ¿no? Y el desarrollo personal son aspectos que están evaluados de manera más crítica, ¿no? Estado de salud mental, si bien es un 50% de las personas que califican de manera positiva, es un porcentaje bajo, estamos hablando que solamente la mitad accede a condiciones de bienestar de salud mental. Y otro aspecto también importante, que es la disponibilidad y uso del tiempo libre, donde solamente un 46% de las personas declara estar satisfecha. Eso habla que todavía hay pendiente desafíos de compatibilidad, trabajo, vida personal, las personas que no están accediendo a tiempo libre y bueno, y quizás tampoco una calidad de uso de tiempo libre que hace que efectivamente la calificación sea negativa. También es llamativo que en general, y es una tendencia que se ha presentado en todos los estudios, hay una brecha importante respecto de la satisfacción con el trabajo versus satisfacción con la empresa o lugar donde se trabaja. En general tiende a haber más satisfacción con la tarea, con el cargo, que con el lugar. Entonces ahí hay un desafío también para las organizaciones, porque eso tiene que ver con los entornos laborales que se logran generar en las empresas para que las personas se desempeñen adecuadamente y bueno, y es derechamente el aspecto que está peor evaluado de los aspectos que evaluamos en esta parte del estudio. Si nosotros hacemos una mirada particular respecto a algunos aspectos que nos llaman la atención, vemos aquí cuál ha sido el evolutivo de la satisfacción con la dimensión del estado de salud mental. Desde el año 2010 hasta el año 2024, que es la última versión del estudio, como ustedes pueden ver, la tendencia es negativa. Vemos que, por ejemplo, en el año 2010 tenemos un 64% de personas que declaraban estar satisfechos con su estado de salud mental. En el 2024 estamos llegando a un 50% y si nos centramos en el último periodo de tiempo, particularmente desde el año 2016, vemos una caída bastante significativa, ¿no? Entonces acá, bueno, vemos un desafío pendiente y progresivo respecto del estado de salud mental de los trabajadores y trabajadoras en Chile que las empresas deben abordar. Bueno, y una mirada un poquito más específica respecto de esto tiene que ver con los resultados por edad. Acá está el porcentaje de esta misma dimensión del estado de salud mental por edad, de manera destacada aquí. Vemos que esto es bastante más crítico en las generaciones más jóvenes de trabajadores y trabajadoras en Chile. Solamente un 38% de los trabajadores más jóvenes declara estar satisfecho con el estado de salud mental. Por lo tanto, ahí hay un foco especial que hay que hacer. Esa baja puede ser por distintos factores. Quizás tiene que ver con las expectativas de las nuevas generaciones respecto a este aspecto, también puede ser de las condiciones en las cuales trabajan los trabajadores más jóvenes, que pueden ser un poquito más precarias, más inseguras, ¿no? Y eso hace que finalmente la evaluación que hacen del estado de salud mental sea significativamente más baja. Bueno, y acá hay cosas más concretas, ¿no? Acá le preguntamos a los trabajadores y trabajadoras entrevistados cuál es el nivel de frecuencia con la cual han sentido algunos síntomas que podrían ser expresión de problemas de salud mental, ¿no? Le preguntamos con qué frecuencia se ha sentido en el último mes preocupado, ansioso, estresado, agobiado, desanimado, deprimido, ¿no?
Vemos, si miramos el indicador más extremo, que las personas que declaran casi siempre con bastante frecuencia sentir estos síntomas llegan en promedio a un 30%, ¿no? Estamos hablando de un 30% de personas que en general expresan de manera clara síntomas de problemas de salud mental, lo cual es una cifra significativa, ¿no? Y respecto a estos síntomas, bueno, aquí nos centramos en uno de estos síntomas, que es esta preocupación, la ansiedad, de la cual se habla mucho en los contextos actuales de incertidumbre. Vemos que esto también tiene matices según las características de las personas. Es una evidencia emocional que emerge con más fuerza en las mujeres versus los hombres. Tiende a ser nuevamente estar más presente en las generaciones más jóvenes de trabajadores. Y también ahí el segmento socioeconómico de trabajadores y trabajadoras expresa de manera muy significativa también niveles superiores de preocupación y ansiedad cotidiana. Algo similar ocurre también según la condición de contrato, donde vemos que son justamente las personas que están trabajando en empresas pero sin un contrato formal las que declaran la presencia de esta preocupación y esta ansiedad. Bien, aquí vemos también la apertura de los resultados de la satisfacción por tipo de trabajo, cargo que desempeña, ¿no? Vemos algunas diferencias por edad, donde tiende a crecer a medida que crece la edad, por lo tanto son los grupos jóvenes los más insatisfechos con el trabajo que realizan, y también este es un tema donde hay una brecha importante a nivel socioeconómico. Los grupos de nivel socioeconómico más alto declaran niveles de satisfacción con el trabajo o cargo que desempeñan significativamente más alto que los grupos socioeconómicos más bajos. Bien, y acá hay una mirada respecto de cuál ha sido la evolución de la satisfacción con la disponibilidad del tiempo libre, que básicamente nos habla del nivel de compatibilidad que hay entre el trabajo y la vida personal. La cifra del último estudio es que solamente un 46% de las personas declara tener disponibilidad de calidad, que es lo que lo lleva a sentirse satisfecho. Sin embargo, desde el 2021, ¿no?, que uno podría decir la época de la pandemia, ha habido un crecimiento sostenido, pero eso en ningún caso supera las cifras históricas que bordean del 40 al 50% de las personas que declaran satisfacción con este aspecto. Así que si bien hay una pequeña curva positiva en los últimos años, los niveles absolutos todavía plantean desafíos importantes respecto a este tema. Bien, ¿qué define un buen lugar para trabajar? Esa es la pregunta que nos hacemos acá, para entender cuáles son las prioridades de los trabajadores y trabajadoras chilenos respecto a las características que tienen que tener sus entornos laborales. Lo que ustedes pueden ver acá es un ranking en términos de nivel de importancia que los trabajadores y trabajadoras en Chile le asignan a distintos atributos de sus entornos laborales. Vemos que hay dos atributos que son bien protagónicos: el sueldo y la estabilidad laboral. Son los aspectos prioritarios. Sin embargo, muy cerca aparecen unos elementos secundarios de los cuales creo hay que poner atención. Primero, la importancia que se le da a la compatibilidad de la vida personal y familiar con el trabajo. Es el tercer factor de importancia para los trabajadores y trabajadoras. Tener posibilidades de capacitación y desarrollo, nuevamente el componente de aprendizaje. Que exista un buen estilo de liderazgo de la jefatura, de lo cual se habla mucho. Vemos que también están dentro de los aspectos secundarios más importantes. Y por último, un elemento bien interesante tiene que ver con la equidad de los sueldos de los trabajadores respecto a las ganancias percibidas por las organizaciones en las cuales trabajan, que aparece también como un elemento bien importante, ¿no? Los aspectos menos importantes tienen que ver con tener entornos más entretenidos, autonomía, que contribuye a la sociedad, que permita crear e innovar, pero sin embargo, sin perjuicio de que ocupan los últimos lugares. No olvidemos los porcentajes, estamos hablando de cerca de un 60% de los trabajadores, es un aspecto importante igual. Lo que sí, que en términos de prioridades relativas están en esos lugares, pero son aspectos que claramente no hay que olvidar dentro de la gestión de personas, porque es importante para 6 de cada 10 de los trabajadores encuestados. Siguen siendo unos aspectos significativamente importantes para los trabajadores.
Bien, y aquí vemos algunas tendencias en términos del lugar que ocupan estos distintos factores según la edad que tienen los trabajadores. Vemos que los elementos más importantes, no hay grandes diferencias. Las diferencias se empiezan a encontrar en factores o en elementos más secundarios, ¿no? Pero en general vemos que las prioridades de los trabajadores por edad se mantienen bastante estables. Algunas distinciones que uno podría hacer, por ejemplo acá, que exista un buen estilo de liderazgo, aparecen las personas, los trabajadores más adultos, los que declaran mayor importancia, tener flexibilidad. Fíjense que en el caso de los trabajadores más jóvenes ocupan un lugar 11, sin embargo en los trabajadores de edad intermedia, donde justamente el tema de la flexibilidad aparece particularmente importante y no lo es para nada para las personas o trabajadores de edad de 60 o más años. Bien, vamos ahora entonces a revisar datos respecto a cuál es la satisfacción con los distintos aspectos del trabajo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos representado el porcentaje de personas, de trabajadores y trabajadoras chilenas que declaran estar satisfechos e insatisfechos con los distintos aspectos que fueron evaluados, ¿no? En la barra de arriba, la barra morada, está el porcentaje satisfecho, en la barra roja, el porcentaje de insatisfechos, y además hemos creado un indicador que le hemos llamado el indicador de satisfacción neta laboral, que fundamentalmente se produce o se genera a partir de la resta de las personas que están satisfechas e están insatisfechas. Bueno, este orden está en base a ese indicador que nos permite identificar en términos relativos cuáles son las fortalezas que tienen los entornos laborales actuales y cuáles son las principales debilidades. Y digo relativo porque respecto de los aspectos mejor evaluados, estos niveles son bajos, ¿no? Por eso que hay que mirar esto desde una perspectiva relativa. Pero si miramos las fortalezas y debilidades relativas de los entornos laborales en Chile, lo que más se percibe positivamente es la relación con los compañeros y la estabilidad laboral. Y por otro lado, los aspectos que se declaran menos satisfactorios son la equidad entre las ganancias de las empresas y los sueldos, las posibilidades para crear e innovar, las posibilidades de capacitación, que lo dijimos acá, es un tema cada vez más importante, y sueldo y beneficios son, digamos, los 4 aspectos más débilmente logrados por parte de los entornos laborales en Chile para que los trabajadores se sientan satisfechos respecto de esos aspectos. Satisfacción promedio, aquí lo que hacemos es un ejercicio de promediar todos estos atributos. Ese ejercicio lo hemos realizado en todas las mediciones, en que incluimos esta batería de ítems desde el 2014, ¿no? Vemos que el promedio de satisfacción con todos estos atributos en la versión 2024 llega a un 38%, eso quiere decir que 4 de cada 10 trabajadores y trabajadoras en Chile están satisfechos en general con su trabajo, lo cual me parece una cifra baja. Esto no ha cambiado en los últimos años, ahí tuvimos una subida entre el 2018 y el 2020, pero en general esta cifra ha sido históricamente baja y bueno, representa, creo yo, desafíos multidimensionales para las organizaciones. O sea, acá estamos hablando de la necesidad de abordar no solamente aspectos específicos, sino que de manera integral los distintos aspectos que hoy día generan satisfacción a los trabajadores y trabajadoras en Chile. Bueno, y si hacemos un cruce entre importancia y satisfacción para ver las brechas que hay, vemos nuevamente que los aspectos donde hay más brechas tienen que ver con los aspectos económicos, sueldo y equidad entre ganancias de las empresas y los sueldos de los trabajadores. También las posibilidades de capacitación y desarrollo, que es un aspecto muy importante, liderazgo de los jefes, cooperación entre las distintas áreas, tener un trabajo estable y que el trabajo sea compatible con la vida personal y familiar, son las principales brechas entre la importancia que le asignan los trabajadores y los niveles de satisfacción que se logran. Y bueno, acá vemos los aspectos donde hay menos brecha, siempre hay brecha, podríamos decir que el único aspecto donde la brecha es bastante menos significativa es en el atributo tener una buena relación con los compañeros de trabajo, donde, bueno, no es lo más importante, pero que igualmente genera un soporte relevante a las personas, sobre todo en contextos de insatisfacción con otros aspectos que no hay que desechar. Es decir, de alguna u otra manera los compañeros de trabajo operan como un gran soporte frente a las
poca satisfacción que aparentemente demuestran los trabajadores y trabajadoras en Chile respecto a los otros aspectos. Bien, perspectivas laborales. ¿Cuáles son la visión de los trabajadores y trabajadoras en Chile respecto a algunos aspectos generales del trabajo? Primero, riesgo de perder trabajo. Acá le pedimos a las personas que declaren su nivel de acuerdo con esta afirmación. Existen posibilidades de que pronto pierda mi trabajo. 39% de las personas están en desacuerdo. Por lo tanto, podríamos decir es el grupo que está seguro o se siente seguro respecto de su trabajo actual. Ni de acuerdo en desacuerdo, un 36%. Podríamos decir que ya ese es un grupo en que hay una cierta incertidumbre. Y por otro lado tenemos un 25% que declara derechamente tener ciertos grados de certeza de que pronto va a perder su trabajo. Claramente es el grupo que está más tensionado, ¿no? Que se siente más inestable y que en este caso llega a una cifra cercana de 3 de 10 de los trabajadores entrevistados. Bueno, esta ha sido la evolución de esta última cifra, el porcentaje de personas que declara estar de acuerdo, muy de acuerdo con esta afirmación de que pronto va a perder su trabajo. Fíjense que tuvo un pic el año 2020, pero en general se ha mantenido estable entre el 20-25% de las personas. No son tantas las personas que tienen certezas importantes respecto de la pérdida de trabajo, sin perjuicio que estamos en un contexto de restricción económica, lo sabemos, mercado laboral también restringido, no ha afectado mayormente la sensación más extrema respecto de inestabilidad en relación a su trabajo. Percepción de empleabilidad. Este es un factor muy importante. Sabemos que hoy día las personas tienen que tener una percepción positiva de empleabilidad, tanto interna como externa. Bueno, si pierdo el trabajo actual, encontraría fácilmente otro. ¿Cuál es el porcentaje de personas que está en desacuerdo con esa afirmación? 40% están en desacuerdo con que encontraría fácilmente otro trabajo si pierde su trabajo actual. 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 28% es, podríamos decir, los que tienen la sensación de empleabilidad alta, ¿no? De que si pierden su trabajo actual encontrarían fácilmente otro. 3 de cada 10 trabajadores están como en esa condición de mayor empoderamiento respecto de sus posibilidades de encontrar otro trabajo en caso de perder su trabajo actual. Y esa cifra sí ha tenido cambios en el tiempo. Fíjense que el año 2017, 51% de las personas declaraba sentirse empoderado, ¿no? Facultado para encontrar trabajo si es que lo pierde, ¿no? Con una percepción de empleabilidad alta. Sin embargo, esto ha ido decayendo en el tiempo. Y bueno, la última cifra, 28%, incluso es menor a la cifra del año pasado, que era un 34%. Entonces aquí sí vemos el efecto de la contracción económica, la contracción del mercado laboral en términos de la percepción de empleabilidad, más que del riesgo de perder trabajo, como lo vimos anteriormente. ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras en Chile están en una búsqueda activa de un nuevo trabajo? ¿Qué porcentaje de personas está de acuerdo con la afirmación "actualmente estoy tomando acciones para buscar y encontrar trabajo"? Vemos que el 31% de las personas declara estar en esa condición. 3 de cada 10 trabajadores en Chile están en un proceso de búsqueda activa de trabajo. Este indicador lo incluimos este año, así que no tenemos evolución, pero nos permite estimar también cuáles son los niveles de retención que hoy día están logrando las empresas. Podríamos decir que los niveles de retención efectivos solamente están logrando alcanzar a estos trabajadores que se declaran en desacuerdo, que son 4 de cada 10 trabajadores, pero el 60% de los restantes trabajadores están en una condición intermedia o activa de buscar otro trabajo, y eso también habla de la capacidad de retención que tienen las empresas hoy en día en Chile. Bien, y el último tema, que es un tema que incluimos en el estudio de este año, fundamentalmente para evaluar qué está pasando con el entorno laboral como espacio de relaciones interpersonales, ¿no? Por lo tanto, aquí lo primero que quisimos evaluar es la percepción general que tenían las personas respecto de el entorno laboral como promotor o no de las buenas relaciones en el trabajo, un tema que está muy vigente, del cual se está legislando, del cual se está debatiendo mucho, y es por eso que quisimos explorar en esta dimensión que creemos va a ser cada vez más importante.
Bueno, acá está el porcentaje de personas que declara o que califica su lugar de trabajo como un lugar que promueve la integridad física, la integridad psicológica, el respeto mutuo y las relaciones saludables, ¿no? Es decir, que es un espacio para promover buenas relaciones en el trabajo. Solamente un 10% de las personas declara que su entorno laboral es malo, muy malo en este sentido. 37% declara que es regular y un 53% declara que es bueno, bastante bueno, digamos, el entorno laboral como lugar o espacio para promover las buenas relaciones en el trabajo. Esto nos habla que, bueno, es una cifra positiva. Sin embargo, vamos a ver en los resultados que vienen algunos indicios que nos dan cuenta de algunos desafíos que hay en respecto a este aspecto. Pero por lo menos en términos generales hay una mirada relativamente positiva, pero que creemos tiene que ser consolidado a partir de los indicadores que vamos a revisar inmediatamente. Bueno, esta evaluación que las personas hacen de su entorno laboral como un lugar que promueve las buenas relaciones del trabajo tiende a ser más positiva con la edad, o dicho de otra manera, los grupos de trabajadores más críticos son los grupos de trabajadores y trabajadores más jóvenes, ¿no? Y fíjense que por nivel socioeconómico, si bien hay diferencias, no son tan marcadas que con la edad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un fenómeno generacional que puede tener que ver con las expectativas, con las mayores expectativas que hay en los grupos jóvenes, con los niveles de tolerancia más bajos también asociados a eso, o derechamente porque los trabajadores más jóvenes están en condiciones que, bueno, justamente les permiten o se enfrentan a situaciones que justamente van en contra de lo que estamos hablando acá, de un entorno que promueva las buenas relaciones con el trabajo. Bien, ¿qué porcentaje de los trabajadores y trabajadoras en Chile han observado conductas contrarias a las buenas relaciones en el trabajo? Aquí la pregunta es, ¿has observado en tu lugar de trabajo comportamientos que podrían ir en contra de la integridad física, psicológica, el respeto mutuo y el desarrollo de relaciones saludables? 44% hay personas el porcentaje de personas y trabajadores en Chile que declara no haber observado ningún tipo de este tipo de comportamiento. 35% ha observado en alguna ocasión. 15% ha observado este tipo de comportamiento con frecuencia y 6% ha observado este tipo de comportamiento muy frecuentemente. O sea, estamos hablando de un 21% de los trabajadores que han observado con frecuencia o mucha frecuencia conductas en sus entornos laborales que van en contra de las buenas y saludables relaciones en el trabajo, ¿no? 56%, por lo tanto, son personas que han observado conductas contrarias a las buenas relaciones, si es que nosotros sumamos las personas que han visto, que han tenido algún indicio, ¿no? Ya sea en alguna ocasión, ya sea con frecuencia, con mucha frecuencia, este tipo de conducta. Por lo tanto, aquí ya vemos algunos síntomas, sin perjuicio que hay una evaluación general más positiva en este plano de los entornos laborales. Cuando ya hacemos la pregunta más dirigida respecto de conductas concretas, claramente aquí aparecen síntomas de los entornos laborales no tan proclives, digamos, a generar este tipo de entornos. ¿Y en qué grupos? Acá le preguntamos a las personas que hayan observado conductas contrarias a entornos saludables. ¿En qué grupo de personas las han observado? Mayoritariamente compañeros de trabajo. 50% de quienes han observado conductas contrarias a entornos laborales saludables asignan a los compañeros como las fuentes, ¿no?, de esas conductas. Y en segundo lugar, las jefaturas directas. Por lo tanto, estos comportamientos fundamentalmente son observados en los entornos más directos y más cotidianos de trabajo. Bien, ¿y qué les gustaría a los trabajadores y trabajadoras chilenas que las empresas realizaran para fomentar las buenas relaciones en el trabajo? Bueno, aquí hay varias alternativas de iniciativas. Vean ustedes que todas tienen un nivel de adhesión bastante importante. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que aquí hay varias formas en que las empresas pueden abordar este desafío, pero si miramos las prioridades, lo que aparece con más fuerza es ofrecer servicios de atención psicológica y apoyo emocional para los empleados, y en segundo lugar, implementar acciones efectivas de comunicación interna, desarrollar políticas y reglamentos claros contra el acoso y la violencia laboral. Es decir,
Los trabajadores de alguna u otra manera lo que están pidiendo es apoyo y asistencia, pero también compromiso organizacional respecto a este tema. Y por otro lado, normas, procedimientos, políticas que de alguna u otra manera regulen la creación de entornos laborales saludables, donde las buenas relaciones primen y se eviten algunas situaciones que puedan dañar justamente las relaciones, la integridad física y psicológica de las personas. Yo quisiera relevar la importancia de estudios de esta naturaleza por dos motivos centrales. Primero, porque en la economía, en el mundo del trabajo, en la investigación, en la academia, estamos muy acostumbrados a hacer estudios que suelen abordar la realidad del trabajo desde un punto de vista bien cuantitativo, con datos, con indicadores, con aspectos que son muy duros, uno podría decir. Sin embargo, aquellos estudios que abordan la subjetividad y la importancia de esta en la relación que establecemos con el trabajo son muy escasos. Yo creo que esto es tremendamente valioso. Sabemos que el modo en cómo las personas perciben su entorno es importante hoy día en la política, en la economía, en la seguridad y de alguna manera también en la salud, y de alguna manera nos hemos quedado atrás en el modo en cómo consideramos valiosos estos datos para el mundo del trabajo y para el mundo de las organizaciones en particular. Entonces, quiero primero destacar eso. Lo segundo que quiero destacar es que si bien el estudio da algunos datos contingentes, como por ejemplo toda la sección respecto de la calidad de los vínculos, de las relaciones en el trabajo, que es muy importante, particularmente en este año en donde hemos estado mandatados por la ley a la implementación, por ejemplo, de la ley Karim, y los hallazgos que hay, que son muy significativos. Tal vez lo mejor y lo más importante es tener estas series temporales largas, con datos en algunos casos del de 2010 en adelante, que nos entregan una percepción de cómo está cambiando el mundo del trabajo. Yo creo que ese es un dato importante, porque la realidad es que la mayor parte de las organizaciones le toma mucho tiempo cambiar, y cambiar para efectos de que los trabajadores finalmente puedan ser considerados como un activo, como un recurso significativo en las organizaciones. Desde esa perspectiva, lo que nos muestra este estudio es que efectivamente en la serie larga estamos evidenciando algunos cambios que son bien importantes y significativos en la relación de las personas con el mundo del trabajo. Y yo creo que este es un dato particular. Por ejemplo, quizás de los más significativos a mi juicio sea el cambio que se está evidenciando en la importancia en los aspectos transaccionales que los trabajadores tienen respecto de su trabajo. Este siendo un aspecto fundamental, importante y siempre valioso, empieza a mostrarse que las personas quieren otra cosa, no solo lo transaccional, no solo un sueldo justo por el trabajo que hacen, sino también y fundamentalmente el que las personas puedan hacer sentido de su trabajo y de la contribución que hacen. A mí me parece que eso es un cambio muy, muy significativo. En la serie larga también, otra de las tendencias que observamos que son muy importantes y significativas tiene que ver con los matices que empiezan a tener las distintas generaciones respecto de su relación con el mundo del trabajo. En un contexto donde los indicadores demográficos están cambiando, donde ha emergido con fuerza lo que se ha llamado la economía plateada, que dice relación con el trabajo de las personas mayores. Algunos datos de la encuesta son particularmente importantes respecto de la brecha que hay entre las expectativas laborales y la realidad organizacional. Y eso implica que las organizaciones entonces tienen que empezar a tomar y a considerar estrategias, prácticas que sean diferentes para los distintos grupos etarios que tienen. No porque ellos no sean igualmente productivos, la investigación hasta ahora no ha mostrado incidencia en la productividad, pero sí muestra en el tipo de relación que las personas manifiestan o tienen respecto de su empresa. Por ejemplo, la importancia de sentirse acompañado por la empresa, de tener posibilidad de desarrollo. Los adultos más grandes, vamos a decir así, los mayores,
sienten que ahí hay una oportunidad importante y un medio de satisfacción de las necesidades psicológicas que existen también respecto de la relación con las empresas, con las organizaciones, con el trabajo en particular. Estamos viviendo un tiempo entonces de harto desafío y yo creo que el estudio lo que nos permite hacer es no solamente tener una sensibilidad de la satisfacción. A mí me parece además tremendamente valioso este nuevo indicador que nos han introducido este año, el índice de satisfacción neta laboral. Me parece que es tremendamente atractivo como un elemento que podríamos estar utilizando para poder ir teniendo un termómetro permanente respecto de lo que está pasando al interior de las empresas. Finalmente, las empresas, las organizaciones, el trabajo refleja lo que la sociedad vive. Y lo que la sociedad vive hoy día exige nuevas prácticas, nuevas estrategias y nuevas maneras de abordar los desafíos que tenemos hoy por hoy. Hay ciertos datos que son significativos, como por ejemplo el tema de que la gente se siente satisfecha más que en algunos momentos dentro de la gráfica, más que antes. ¿A qué se debe eso? ¿La gente está agradecida por tener trabajo en un momento de incertidumbre? ¿O tiene que ver también más con los grupos etarios, como decía Patricio? Yo tengo la impresión de que es una mezcla. Aquí hay variables que no pueden explicarse discretamente. Hay un conjunto de condiciones que inciden finalmente en estos datos. Efectivamente, la diferencia entre los grupos etarios y su relación con el mundo del trabajo es bien significativa y esto está marcando una alerta respecto, yo insisto, del modo en cómo significamos el trabajo y la satisfacción que tenemos respecto a lo que significamos. Esto es muy importante. Esto también tiene que ver con que las poblaciones más jóvenes se sienten probablemente con mayor tensión, mayor estrés, mayor demanda psicológica, voy a decir así, y posiblemente, esto es una hipótesis, tengan menos recursos psicológicos para poder afrontar lo que están viviendo. Entonces, si es que nosotros consideramos que la organización como una familia, la sociedad como un grupo de personas diversas que tenemos necesidades distintas, puede aprender de sí, entre sí, me parece que esta es una oportunidad interesante respecto de lo que significa desarrollar recursos de aprendizaje para afrontar las dinámicas particulares que estamos viviendo hoy por hoy. Hay otra cifra que salta a la vista, que es que 1/3 de los encuestados declara que frecuentemente siente angustia o desesperación en su vida laboral. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con...? Porque las cifras internacionales hablan de un 12% que se declara como tal. ¿Por qué esa brecha? Primero que todo, que es bien importante, las cifras en general respecto a salud mental a nivel internacional hablan no de percepción de esta, sino de instrumentos más objetivos que dan cuenta de los niveles, vamos a decir así, diagnosticados de problemas o trastornos de salud mental. La pregunta que hacemos acá tiene que ver con si usted se siente o ha sentido en el último tiempo, ¿cierto? Con cuánta frecuencia. Y cuando siempre preguntamos sobre la propia percepción, indudablemente que no es posible comparar con cifras que hablan de, efectivamente, los indicadores de salud mental. No obstante, si observamos las licencias médicas en el país en particular, el aumento del tipo de licencias asociadas a salud mental, informadas por la Suceso, por otros organismos regulatorios, es bien significativa, ha ido increciendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? Yo tengo la impresión de que efectivamente hemos perdido el miedo a hablar de nuestra salud mental. Hemos perdido de alguna manera la salud mental. Hasta hace muy poquito era un ámbito, un dominio que era individual, personal, que era del ámbito de la intimidad. Hoy día podemos hablar porque de alguna manera la sociedad y los cambios que estamos viviendo empiezan a mostrar que podemos hablar de esto, que necesitamos hablar de esto, que requerimos que otros también nos puedan ayudar a afrontar la compleja situación de salud mental que muchísimas personas han estado viviendo. Desde la pandemia fuimos conscientes de esto. Estudios internacionales muestran que un poco antes de la pandemia, a partir del 2015, en el mundo, en el mundo del trabajo, en Europa en particular, empezaron a observarse un aumento significativo de
este malestar malestar personal asociado finalmente a trastornos de la salud mental que está presente, que está mediándose en el mundo del trabajo. Y la verdad es que las organizaciones, las jefaturas, tal vez nosotros mismos como empleados no siempre tenemos los recursos necesarios para poder abordar lo que nos está pasando personalmente. ¿Qué se puede hacer para salir de esta situación, mejorar esta situación? ¿Qué hace IST en concreto en estas circunstancias? Mira, nosotros tenemos distintas líneas para el trabajo de salud mental. Tenemos desde, yo te diría, lo preventivo a algo post-preventivo, más bien como una respuesta médica al tema, pero yo te diría que el tema siempre es antes y tiene que ver con la prevención. Y en ese sentido yo te vuelvo a decir que es muy importante que las organizaciones sí son capaces de aprender y que cuando la alta dirección está comprometida con estos temas, el cambio ocurre de mejor manera, más orgánicamente y además más rápido. Entonces yo te diría que en este sentido, en lo preventivo, es importante trabajar. Y por otra parte, en la promoción de la salud, o sea, no estamos hablando solo de prevenir una enfermedad, estamos hablando también de promover la salud y tener un concepto de salud integral, que es lo que tenemos que potenciar. Y desde ahí IST está presente desde una forma de entender la salud mental. Esto está presente en todas sus líneas de trabajo, de capacitación, de intervención, de temas de trabajo en equipo. Entonces, por una parte tenemos prevención, pero por otro tenemos la promoción y la detección de factores protectores que van a ser importantes. ¿Qué factores importantes? El trabajo de colaboración es importante, nos hace bien. Lo que se ha visto es que la gente que tiene mayor trabajo colaborativo son personas que tienen mayor salud integral. Entonces, desde ahí, el trabajo que tenga interacción social, donde podamos darnos pequeños espacios, tampoco tiene que ser, esto está asociado mucho como a intervenciones muy gigantes, muy profundas, y a veces tomarte una pausa de 5 minutos donde puedes conversar de tus temas y escuchar una voz al frente amable, generosa, que tenga esa apertura a la escucha, es muy importante. Entonces yo lo que más te diría y lo más importante es que esto lo podemos aprender, se puede potenciar y podemos tener estilos de vida más saludables, individuales, pero también colectivos. Al igual que las personas, las organizaciones también pueden sanar. Es compleja tu pregunta porque eso supone una organización enferma que tiene que sanar. Yo no sé si ahí tendríamos que mirar, pero lo que sí te puedo decir es que la salud mental y la salud integral sí se puede promover, más allá de la enfermedad. Eso es son líneas distintas. En este caso, Tania, ¿cómo se ve el país hoy día? ¿Hay más preocupación por esta temática? ¿Hay más involucramiento en las organizaciones? ¿Son solo las grandes empresas, las transnacionales? ¿También está variando esto hacia empresas medianas, pequeñas? Yo te diría que hay mucha más preocupación y de una manera mucho más transversal. No es verdad que solo las grandes empresas se preocupan, también hay una preocupación de pequeñas empresas y de empresas más pequeñas. Lo que aquí es fundamental es el compromiso. El compromiso de la alta dirección en generar espacios de participación, espacios de escucha, porque a veces pequeñas cosas pueden generar grandes resultados. Y eso va a depender de cómo nos relacionamos y cómo conversamos, probables e improbables en las organizaciones. Tania, y si pudieras hablar de por qué como IST es importante para nosotros participar en el estudio. Para IST es muy importante participar en este estudio, porque acercarnos a la percepción de los trabajadores y de las trabajadoras de alguna manera impacta en nuestros programas y en nuestras líneas de trabajo de salud mental. Entonces, conocer de manera más directa la percepción de los trabajadores y de las trabajadoras, sin ninguna duda, impacta después en su propia salud mental y en la propia salud mental del país, que esto es bien importante. O sea, cómo potenciamos la salud mental del país es fundamental y la podemos establecer a través de las organizaciones, a través de las entidades de educación, a través de, por supuesto, los programas de salud primaria. Entonces es bien importante que esto tiene que ser un tema integral. Pero las organizaciones también tenemos ahí una cuota importante de trabajo que realizar.
Así es que yo creo que esa es la invitación, ese es el llamado, a no sentir que esto está súper lejano, a que esto tenemos que hacerlo solo desde un enfoque de salud primaria. Esto lo podemos trabajar desde el cuidado mutuo, lo podemos trabajar desde las relaciones y, por supuesto, la organización es un lugar privilegiado para trabajar estos tipos de temas. En este sentido también la cosa está cercana legalmente, ¿no? Porque son las mutualidades las que también se encargan de este tema. ¿Es el llamado también más a las empresas de que utilicen estas herramientas que están en el...? Por supuesto, todas las mutualidades están preocupadas de este tema. IST es pionero en el trabajo de, por ejemplo, de género, que es un tema importante también en la salud mental. Estamos preocupados también en ese sentido de generar participación y espacios significativos para la gente. Yo te diría que la organización es un lugar privilegiado para mirar y para trabajar estos temas. Todos juntos cuidándonos. IST, tu mutualidad.